Buenas tardes, compañeros y compañeras de las 7 jurisdicciones sanitarias de nuestro bello estado. Soy la psicóloga Soledad Onajit Pisa Bernal, responsable estatal de enlace interinstitucional de los programas de planificación familiar y anticoncepción y salud sexual y reproductiva para adolescentes. El día de hoy, dentro de esta capacitación en Consejería en Planificación Familiar, me toca compartir con ustedes los conceptos de consejería. Vamos, pues, a tratar de llevar este punto tan importante y medular para la planificación familiar, a aterrizarlo en lo importante que es este concepto, lo importante que es definir los conceptos que integran la consejería, que tengamos como prestadores de servicios de salud sexual y reproductiva bien claros estos conceptos, que los tengamos bien integrados a nuestro quehacer diario, ya que de esto va a depender el éxito de nuestra consejería en la adopción de un método anticonceptivo de nuestros usuarios y nuestras usuarias. Vamos pues a definir los conceptos, voy a ir abordando cada uno de estos, voy a ir tratando de definir lo que son en sí los conceptos básicos que integran este principio de consejería. Vamos a ir aterrizándolo hacia lo que es la consejería en planificación familiar. Bueno, pues, viéndolo desde un punto de vista definitorio, el concepto de consejería es un conjunto de características utilizados por una mujer o un hombre o una pareja para el control de la reproducción mediante el uso de métodos anticonceptivos en la práctica de relaciones sexuales. Esa sería una definición de lo que es la consejería. Este principio de consejería tiene una influencia muy importante en la aceptación o no aceptación de un método anticonceptivo por parte de nuestros usuarios y nuestras usuarias. Va a depender mucho de que yo como prestador de servicios de salud haga o desarrolle este principio de consejería. Va a depender mucho de la calidad y la calidez con que yo dé la consejería, que el usuario me adopte o no me adopte un método anticonceptivo. El primer concepto que tenemos que definir es el concepto de la salud sexual y la reproductiva. ¿Qué es la salud sexual? Nos dice que es la capacidad para reproducirse, regular la fecundidad y tener relaciones sexuales libres, seguras y satisfactorias. Entonces, pues, el concepto de salud integral es aplicado a la salud sexual y reproductiva, que considera el derecho implícito de toda persona a adoptar decisiones libres e informadas y que están basadas y que estas decisiones, sean respetadas sin ningún factor de discriminación. Vean, pues, la importancia que va adquiriendo el principio de consejería, desde la definición de los conceptos de salud sexual y de salud integral. La calidad de vida y la salud de las personas están en gran medida influenciadas por sus conductas y comportamientos en la esfera de la sexualidad y la reproducción. Por lo tanto, la salud sexual y reproductiva se constituye en un elemento clave para mejorar la calidad de vida y garantizar la salud de las personas. Es imprescindible, pues, garantizar el acceso a la información
Como requisito indispensable para brindar un servicio de calidad de consejería, la consejería, pues, es un procedimiento de vital importancia para otorgar a las actividades de salud sexual y reproductiva un carácter más general, incorporando una dimensión educativa que fortalezca acciones de prevención en la población. Es muy, muy importante que nosotros reforcemos esa parte de la promoción y de la prevención, que nosotros creamos en nuestros usuarios esa cultura del autocuidado de su salud sexual y reproductiva. En pocas palabras, que los hagamos copartícipes del cuidado de su salud sexual y reproductiva. Así como tienen derechos, también tienen obligaciones. Tienen la obligación de cuidar ellos también de su salud. Así como nosotros tenemos la obligación de cuidar de su salud, ellos también. Tienen que ser corresponsables en este proceso. Solo así podemos garantizar una salud sexual y reproductiva integral. Bueno, pues la consejería en anticoncepción nos dice que es un proceso de análisis y comunicación entre el prestador de servicios de salud y el usuario. ¿Por qué es un proceso de análisis y de comunicación? Porque la consejería me va a servir para conocer y analizar toda la información que el usuario o la usuaria me va a proporcionar. Acuérdense, yo estoy tratando con personas que me están dando la oportunidad y me están permitiendo ingresar a su intimidad. Se están abriendo conmigo con el fin de que yo las pueda apoyar, con el fin de que yo las pueda orientar y las pueda guiar. Entonces, es un proceso donde yo voy a analizar toda esa información que me está proporcionando este usuario y se la voy a comunicar de manera que el usuario la pueda asimilar y la pueda comprender correctamente para que le sirva para tomar una decisión informada acerca de su sexualidad. En este proceso de consejería se le va a proporcionar información, orientación y apoyo educativo tanto al individuo como a su pareja. Esta consejería la podemos nosotros realizar, acuérdense, puede ser una consejería que solamente sea para un usuario, o puede ser una consejería en pareja, que el usuario solicite que esté presente su pareja para tomar juntos la decisión de la adopción de algún método anticonceptivo. Para tomar decisiones voluntarias, conscientes e informadas acerca de su vida sexual y reproductiva. Acuérdense siempre, la consejería tiene que ser libre de todo juicio y prejuicio y valores del prestador de servicios de salud. Cuando yo doy una consejería, no soy yo Soledad, soy yo la psicóloga Soledad, prestadora de un servicio de salud que está ahí para exponer y para apoyar en un tema. Entonces, vamos teniendo muy en cuenta estos principios. Acuérdense que el principio de consejería siempre va a estar respaldado en la normatividad y en todos los tratados y documentos vigentes de nuestro Estado y a nivel nacional. Siempre tenemos que realizar la consejería respaldándonos en esto. ¿Para qué? Para que no violentemos ningún derecho de los usuarios o de las usuarias y también para proteger nuestra integridad física y nuestra salud. La sexualidad tiene que ser libre, segura y satisfactoria. Entonces, pues, la consejería debe de ser privada, respetuosa y confidencial. Y un aspecto muy importante de la consejería es la cultura.
Siempre que nosotros demos una consejería, tenemos nosotros como prestadores de servicios de salud que adaptarnos a la cultura de las y los usuarios. Vamos a ser nosotros quien va a adaptar esta consejería a ellos, no ellos a nosotros. Tenemos que garantizar que sea en términos entendibles. La consejería sobre anticoncepción y planificación familiar es respetuosa de la identidad cultural. Pretende generar entornos que favorezcan la salud sexual y la salud reproductiva. Dentro de estos principios y dentro de estos conceptos de consejería, vamos a ver qué no es la consejería. La consejería no es estrictamente suministrar información. No se trata de hablar y hablar y hablar y de ver conceptos, no. No es dar consejos ni convencer. Nosotros no le vamos a dar un consejo ni vamos a tratar de convencer al usuario de que adapte o no un método anticonceptivo. La consejería no es influir en las actitudes y los comportamientos de los usuarios. Eso no es consejería, aunque el término podría sugerir que se trata de dar un consejo. No se trata de dar consejos. La consejería, pues, tiene otros conceptos fundamentales. Vamos a ver qué sí es la consejería. Consejería es facilitar que él o los usuarios que expresen sus pensamientos, sentimientos y dudas. Vamos a permitir durante el principio de consejería que el usuario se exprese. Acuérdense, siempre vamos a partir para una buena consejería, siempre vamos a partir de la información que posee el usuario. ¿Qué información tiene? ¿Es correcta? ¿No es correcta? De ahí vamos a sondear. Nosotros vamos a sondear qué información posee sobre los métodos anticonceptivos y sobre la planificación familiar. Y de ahí vamos a partir el acompañamiento en la consejería. Siempre vamos a respetar las opiniones y decisiones de los usuarios. La consejería siempre tiene que ser centrada en las necesidades de los usuarios. Tiene que comunicarse con eficacia y tiene que ser voluntaria. No podemos forzar a nadie a recibir la consejería. Bueno, acuérdense que estamos definiendo los conceptos que engloba la consejería. Entonces, vamos a hablar de los más importantes. Uno de los conceptos importantes en consejería es la motivación, que es un proceso que impulsa a una persona a actuar de una determinada manera y origina una propensión hacia un comportamiento específico. La motivación puede impulsar a la persona a actuar, esa motivación puede prevenir del ambiente o puede ser un estímulo externo o puede ser generado por los procesos mentales internos del individuo. Otro concepto es la información. Es un conjunto de datos significativos y pertinentes que describen sucesos o entidades, compuesta por datos que se han colocado en un contexto significativo y útil y se han comunicado a un receptor quien la utiliza para tomar decisiones. La información es muy importante y es uno de los puntos medulares de la consejería. Va a depender de la información que yo le proporcione a mi usuario, la decisión que tome el usuario en la adopción o no adopción de un método anticonceptivo. Un concepto muy importante en la consejería es la educación, que es un proceso sociocultural permanente por el cual las personas se van desarrollando para beneficio de sí mismas y de la sociedad, mediante una intervención activa e intencionada en los aprendizajes que se logran con intenciones en ámbitos de educación formal e informal. Es en particular un proceso de formación
que incluye la adquisición de conocimientos y desarrollo de habilidades, intereses, actitudes y potencial para la acción en un contexto social, implica la conciencia crítica y cambios de conducta. Depende de la educación que yo le proporcione, depende de la información que yo le proporcione a mi usuario, es como yo voy a lograr la adopción de una conducta o un cambio en esa conducta de mi usuario. Así pues, la consejería en salud sexual y reproductiva consiste en proporcionar información a las personas, además de brindar apoyo para el análisis de sus circunstancias individuales y así tomar o confirmar una decisión personal o de pareja en forma satisfactoria. Otro punto muy importante es el consentimiento informado. ¿Qué es el consentimiento informado? El consentimiento informado viene siendo la aceptación racional de una intervención médica o quirúrgica que toma el usuario mediante la elección entre alternativas posibles que satisfagan su necesidad de salud y debe ser libre, voluntario y consciente, y el usuario la debe tomar después de un proceso de información sin persuasión, manipulación o coacción. Vuelvo a reiterarles, nosotros debemos de dar una buena consejería donde expongamos los pros y los contras de la metodología anticonceptiva y de la planificación familiar para que sea el usuario o la usuaria quien tome la decisión. Y una vez que haya tomado la decisión, entonces esté listo para firmarnos el consentimiento informado para la aplicación o colocación del método anticonceptivo de su elección. Siempre debemos de dar la consejería basada en los documentos, leyes y tratados que están vigentes en nuestro país y en nuestro estado. ¿Para qué? Para que nos aseguremos de no violentar ningún derecho de los usuarios y también para protegernos nosotros como prestadores de servicios de salud. Bueno, vamos a hablar de los principios medulares de la consejería. Uno de los principios de la consejería es el respeto. Tenemos que tener un amplio criterio para aceptar las opiniones, ideas o creencias sin pretender cambiarlas o influir en las decisiones. Acuérdense, nosotros no podemos decidir por los pacientes así consideremos que es lo más apropiado para ese usuario. Nosotros solo podemos acompañarlos y brindar toda la información necesaria para que sea el propio usuario quien tome la decisión. Otro principio es la voluntariedad. Reconocer que las personas tienen el derecho y la necesidad de tomar sus propias decisiones de manera libre e informada, fomentando así su potencial de autodeterminación. Tenemos que darle ese poder al usuario, de que sea él o ella quien decida qué es lo más conveniente y lo más apropiado para ellos. No podemos nosotros tomar esa decisión, porque entonces estamos violentando un derecho y podemos ocasionarnos problemas. Entonces, siempre tenemos que respetar. Otro principio es la veracidad. Tener la capacidad de exponer en forma clara e imparcial a los y las usuarias los pros y los contras sobre el método elegido y ser lo suficientemente honestos para reconocer sus limitaciones en cuanto a conocimientos. Lo que les he venido diciendo, siempre tenemos que explicarle y poner al alcance de los usuarios y las usuarias toda la gama de información con que disponemos para ofertar los métodos anticonceptivos y siempre aclararle todas sus dudas y ser honestos y ser sinceros. Si en ese momento yo no puedo contestar lo que el usuario o usuaria me está preguntando, pues con toda la honestidad decirle
que voy a investigar, me comprometo a investigar y en su oportunidad le haré saber y le aclararé sus dudas. Otro punto muy importante es la imparcialidad. Contar con la madurez y el carácter suficiente para no involucrarse sentimentalmente con el problema expuesto, así como mantener una actitud objetiva que permita diferenciar los propios sentimientos, valores y prejuicios. Cuando damos una consejería, no somos nosotros como personas. Cuando damos una consejería, somos el prestador de servicios de salud y no debemos influenciarnos por nuestros propios juicios de valores. Tenemos que ser ecuánimes, tenemos que ser neutrales al dar una consejería. Otro punto muy importante es la confidencialidad y la privacidad. La ética profesional que trata de garantizar a él o la usuaria que la información proporcionada solo pertenece a ambos, así como contar con un espacio privado aislado de ruidos y de las distracciones. La confidencialidad es muy importante. Hay que tenerlo siempre presente. Este principio es muy importante porque no nada más podemos perder ese usuario o esa usuaria. Acuérdense que la recomendación y la aceptación de los servicios de planificación familiar va a depender mucho del trato que nosotros le demos a nuestros usuarios, del respeto que tengamos por la privacidad de nuestros usuarios. Si nosotros hacemos una mala consejería o damos una mala atención a un usuario, no estamos perdiendo solo ese usuario, estamos perdiendo muchos más usuarios, porque es una mala recomendación que nos hace. Bueno, pues con esto terminaríamos lo que es el concepto de consejería. Muchas gracias, gracias por escuchar, gracias por permitirme compartir con ustedes estos conceptos. Espero que les sea de gran utilidad. Ahí les va a quedar en la presentación para que cuando tengan alguna duda consulten y les quede bien claros cuáles son los conceptos. Si tienen alguna duda o comentario, les vuelvo a repetir, soy la psicóloga Soledad Anahit Pisa Bernal, mi correo es pfadolescentesgro@gmail.com y mi teléfono 74 74 94 31 00, extensión 1432 de planificación familiar. Gracias, que tengan una buena tarde y cuídense mucho. Creo que ya.